Hola chicos, chicas de Casa de Oración Zumpango, muy buenos días, tardes o noches según nos vean. Es un placer, ya saben, como siempre, el estarlos aquí acompañando a través de las prédicas, de las enseñanzas que Dios nos permite poder preparar y compartir con ustedes para poder seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el capítulo 20 del libro de Proverbios, en donde solamente veremos 2 puntos. La verdad es que la Biblia es un tesoro de sabiduría, es un manantial inagotable de conocimiento. Entonces, a veces, aunque queramos ver todo el libro, es imposible. Um, es difícil porque hay tantos principios. Entonces, les pedimos que constantemente estén orando por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda dar entendimiento y podamos discernir cuáles son los puntos, cuál es la necesidad que muchas veces ustedes pueden llegar a tener y que podamos hablar acerca de esto, ¿vale? Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Les pido que allá en tu casa, en tu hogar o donde estés viendo esta predicación, inclines tu oído y me acompañes a orar, ¿vale? Bendito Padre y Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor. Gracias por el enorme privilegio. Yo te ruego, Señor, que me ayudes. No cabe duda que esta palabra, Dios, es confrontadora. Esta palabra es una carga pesada para nuestros hombros, sobre todo para mí, Dios, porque son estándares altos, son cosas que tenemos que cumplir y que muchas veces, Señor, somos faltos al hacerlo. Te ruego, Dios, que me des sabiduría para poder interpretarlas, para poder platicar acerca de ellas, para predicar fielmente como un heraldo, Señor, que su vida depende de ello. También te ruego por los corazones, por la tierra en donde ha de ser sembrada esta palabra. Bendice a cada joven, a cada señorita, pero en especial, Señor, bendice a todos aquellos que necesitan tu palabra. Que caiga como un renuevo fresco en medio de un desierto, Señor, y que pueda edificar. Espíritu Santo, por favor, ven y aplica la palabra. Si tú no haces nada, Señor, esto no va a pasar de ser una simple charla. Si tú, Espíritu Santo, no vienes y convences al mundo de pecado, de justicia y juicio, Dios, esto no va a servir absolutamente de nada. Te ruego que hagas la obra que Cristo te envió a hacer. Y te pido, Señor, que seas con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que parte de las cosas que les solicitamos dentro del libro de Proverbios es estar llevando notas, estar llevando apuntes. Entonces, por favor, si este es el momento correcto para que vayas por tu libreta, para que vayas por tu lápiz, para que vayas por tu cuaderno y junto con tu Biblia nos acompañes a escudriñar la palabra de Dios, ¿ok? El día de hoy hemos titulado este tema Un tesoro desconocido y el camino hacia él. Repito, un tesoro desconocido y el camino hacia él. ¿Por qué decidimos darle este nombre a este tema? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una virtud que muchas veces o pocas veces se toca dentro de la Biblia, sobre todo para los jóvenes, para los varones. Chicas, no quiere decir que la palabra no va a edificarlos a ustedes, pero así como en pasajes anteriores hablábamos de las virtudes que tienen que tener las señoritas, hoy vamos a hablar de ciertas virtudes que tenemos que tener nosotros como varones. No quiere decir que bueno, puedo apagar la predicación e irme, no, porque creo que esto les puede servir de guía para poder aconsejar, para poder buscar en dado caso en algún tiempo cuando Dios les permita una pareja, una compañía y todo eso. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar con nuestro tema. Dice la palabra de Dios así en Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Quiero volverle a dar lectura a este pasaje porque para mí es muy fuerte. Muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La palabra o la frase un hombre de verdad es una frase muy pesada, es una losa difícil de llevar. Y yo quiero que tú veas que aquí la palabra de Dios menciona que este tipo de hombres es escaso. Yo creo que todos aquí hemos podido ver algún tipo de proceso electoral a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacen los candidatos normalmente? Dicen, yo soy el candidato fulanito, represento al partido sutanito y yo quiero proponerles esto. El día de hoy yo voy a hacer mis propuestas para que ustedes vean que yo voy a combatir la pobreza, voy a combatir la delincuencia, voy a combatir el narcotráfico, voy a combatir
X cual cosa. Tenemos que todos los candidatos prometen en mil cosas, prometen cosas buenas para la población, pero vemos que desgraciadamente el ser humano por naturaleza es mentiroso, ¿no? Y no estoy hablando de que estoy a favor de ningún partido político, la verdad es que no es así. Pero sin importar el color de los partidos políticos, algunos más, algunos menos, pero todos los candidatos mienten. Todos los hombres y mujeres que están dentro de la política tienden a hacer promesas, tienden a hacer comentarios sobre el qué harían o el qué no harían o el cómo harían las cosas, y dicen mucho, si yo estuviera ahí, si yo pudiera hacerlo, si a mí me dieran la oportunidad. Pero hemos visto que sexenio con sexenio, trienio con trienio, en todos los niveles del gobierno, que cuando estos candidatos y candidatas son elegidos para poder ejercer lo que ellos propusieron, terminan olvidándose de las promesas de campaña. Mayormente, y lo pasa porque aquí en México mayormente los gobernantes son hombres, vemos que esos hombres no son hombres de verdad, son hombres mentirosos, son hombres que hacen uso de la mentira para poder obtener cosas. Hacen uso del engaño, de la estafa, de la labia, para poder acceder a un puesto de autoridad, pero cuando están ahí se olvidan de todo lo que prometieron y simplemente buscan sus propios bienes. Ahora, esto puede parecer algo muy ajeno a la iglesia y muy ajeno a nuestras vidas, pero yo quiero que nosotros lo veamos hacia nosotros mismos, porque aquí la palabra de Dios en Proverbios 26 dice que muchos proclaman cada uno su propia bondad. Es decir, el ser humano y los hombres, porque aquí específicamente está hablando de hombres y está hablando del sexo masculino, chicos, por eso les dije este tema vamos enfocado a nosotros los varones. Muchas veces nosotros como varones tendemos a hablar de nosotros, es que yo soy esto, es que yo soy aquello, yo sí tengo la capacidad de resolver, yo sí tengo la capacidad de hacer, yo podría resolver las cosas de diferente manera. No cabe duda que somos muy buenos en general para mencionar las cosas que podríamos hacer, pero como esos candidatos, cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, la regamos, ¿no? Para pronto un ejemplo, cuando nosotros somos muy prontos a veces para juzgar o para criticar a los demás, pero cuando dentro de nuestra vida vienen situaciones difíciles, situaciones difíciles, joven, respecto a tu edad, de tomar decisiones, de tomar una responsabilidad, de demostrar resultados dentro de tu escuela o trabajo, no somos aquel que sobresale, realmente venimos a ser como el resto de los demás que dijimos yo haría, pero a la mera hora jamás terminamos de hacer las cosas. Y esto es porque la palabra de Dios lo dice, todos los hombres proclamamos nuestra propia bondad. Todos somos capaces de decir, si yo estuviera en la autoridad, si de mí dependiera, conmigo las cosas serían diferentes. Y aplícalo en cualquier cosa que tú quieras, ¿eh? Aplícalo en tu familia, aplícalo en una relación sentimental, en una relación laboral, aplícalo en una relación familiar, en una responsabilidad, en una situación difícil, en lo que quieras. Sin duda nosotros creemos que podríamos ser ese superhombre que sería la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero si vemos nuestra vida, si vemos nuestro historial hacia atrás, y creo que a todos nos puede quedar este saco, vemos que tenemos muchos fracasos a cuestas. Y esto es porque nosotros tenemos un más alto concepto de lo que deberíamos de tener. Si bien poco menos de la mitad de la población del mundo somos hombres, la pregunta que pone aquí Dios en el versículo 6 de Proverbios 20 resuena bastante fuerte en los oídos de cada hombre y cada mujer, pero sobre todo para nosotros. Dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Encontrar a un hombre de verdad no es una tarea fácil, y creo que es algo que todos nosotros como varones deberíamos de aspirar y tratar de llegar a ser ese hombre de verdad. Este hombre de verdad tiene muchas virtudes en muchos aspectos. Ahora tú te preguntarás, ¿qué características tiene un hombre de verdad? Yo te voy a dar una definición muy corta de lo que para mí es un hombre de verdad basado en la palabra de Dios. Un hombre de verdad
es aquel que refleja el carácter de su creador en su forma de vivir y de actuar. Te lo vuelvo a repetir. Un hombre de verdad es aquel que refleja el carácter de su creador en su forma de vivir y de actuar. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia a poder darle lectura al libro de los Salmos. Vamos a ver la descripción de un hombre de verdad en el Salmo número 15. Entonces yo te invito a que me acompañes al Salmo número 15. Si vemos el versículo 1 de Salmos 15, vamos a darle lectura y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí hay dos preguntas, dos interrogantes que son muy fuertes. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Yo quiero que tú veas la descripción de estos dos lugares. Estos dos lugares no son cualquier lugar, no es un lugar donde tú puedas acceder fácilmente, ni es algo que tú puedas llegar por tus propios medios. No es un lugar en donde tú estés muy cómodo, ni es un lugar en donde tú puedas estar placenteramente sin hacer absolutamente nada. Está hablando del tabernáculo de Dios y del monte santo de Dios. Estos dos lugares eran principalmente, junto con el templo, las tres figuras principales de donde se manifestaba Dios. Aquí está hablando el salmista David, y no está hablando del templo porque todavía no se había creado el templo. Pero como tú recordarás, cuando los israelitas salen de Egipto, su primer encuentro cara a cara con Dios no es a través de las plagas, no es a través de los milagros, no es a través de cruzar el río Jordán, el mar Rojo, no es a través de eso. Dios los lleva al monte Sinaí y ahí les da su ley y dice que el Señor descendió, llenó de gloria el monte, que nadie podía acercarse, que había nubes y relámpagos y que les habló con su voz de trueno y que los hombres dijeron: hey, Dios, ya no nos hables porque vamos a morir. Después de esto Dios manda en ese momento crear un tabernáculo, y el tabernáculo iba a ser un símbolo de la presencia de Dios. Entonces vemos que un hombre de verdad, por definición, tiene que estar dentro, habitando de la presencia de Dios. Tiene que estar en el lugar donde Dios se encuentra. De hecho, aquí me llama mucho poderosamente la atención. La palabra habitar viene de la palabra hebrea gur, que significa volverse a un lado del camino para un hospedaje o para cualquier otro propósito. Morar, quedarse o vivir. Es decir, tú vas caminando y de repente desvías tu camino y te acoges ahí para tener refugio, pero te quedas ahí permanentemente. Esa es la palabra habitar en el hebreo. La palabra morar viene de la palabra shakan, que significa residir o quedarse permanentemente, descansar o detenerse. Entonces, ¿qué vemos? Que este hombre de verdad no simplemente no anda en cualquier lugar, no anda en lugares de muerte, no anda en lugares de pecado, no anda en lugares donde se comete la maldad. Este hombre de verdad está en donde está el mismo Dios, está en su presencia, está cara a cara con él. Y recuerda, para entrar en el tabernáculo tú no podías entrar como quisieras, tú tendrías que, había toda una serie de ritos, había toda una serie de pasos que tú tenías que hacer para poder entrar. Si tú eras una persona común, tenías que lavarte, tenías que ir con tus vestidos limpios y con tu sacrificio por medio para que tú pudieras ser acepto delante de Dios. Si tú eras el sacerdote, todavía era peor o era más alto el nivel de la exigencia, porque tenías que lavarte, tenías que ponerte vestidos especiales, tenías que hacer sacrificio por tus pecados y luego sacrificio por los de del pueblo. Entonces, este hombre que está habitando en la presencia de Dios es un hombre que tiene un buen carácter, que cumple los requisitos para estar dentro de la presencia de Dios, pero no es un hombre vacilante, no es un hombre de doble ánimo. ¿Te das cuenta? Dice habitar y morar. Este hombre está constantemente en la presencia de Dios, está constantemente habitando en su morada para poder estar cerca, cara a cara con Dios. Este hombre pudiendo estar en cualquier otro lugar, pudiendo estar entreteniéndose, pudiendo estar en el trabajo, pudiendo estar en distracciones, pudiendo estar en cualquier otro lugar que tú me digas y mandes, él prefiere estar habitando permanentemente en la presencia de Dios. Eso es impactante, eso es algo que yo cuando estaba preparando esta predicación, pues yo decía: Dios, es que esto, pues los primeros cocolazos, por así decirlo, son para mí, ¿no? Porque
platicar esto, predicar de esto es algo que yo tengo que empezar a cumplir. Y yo decía, Señor, ayúdame a ser ese hombre de verdad, porque creo que todos en alguna manera, no digo que vamos a estar como un monje 100% metidos en la presencia de Dios y no hacer absolutamente nada y solamente agarrar mi Biblia y no. Claro que tenemos que hacer cosas y actividades diarias, pero no quiere decir que constantemente nuestro pensamiento, nuestro espíritu y nuestra alma no van a estar en comunión y en contacto con Dios. Entonces esta es la primera característica del hombre de verdad. Habita con Dios, está en una constante comunión con Él. Versículo 2 dice así: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Estas tres palabras son muy fuertes: integridad, justicia y verdad. Y aunque pudieran parecer similares, tienen un significado totalmente diferente en el hebreo. La palabra integridad viene del hebreo tamín, que significa algo entero. Tiene muchos otros significados, sin defecto, perfección. Pero a mí me encanta esa parte. Es algo entero. Es algo que no le falta absolutamente nada. Y creo que este significado es muy fuerte. Si nosotros nos analizáramos a nosotros mismos como hombres, ¿qué de nuestro carácter, qué tiene defectos o qué nos falta? ¿En cuál de nosotros no hay integridad? Y eso es algo muy difícil. ¿Somos íntegros en nuestros pensamientos? ¿Somos íntegros en nuestra pureza sexual? ¿Somos íntegros con nuestro dinero? ¿Somos íntegros en nuestras relaciones personales? ¿Somos íntegros en las relaciones con nuestros padres? ¿Somos íntegros si tenemos algún tipo de relación sentimental? ¿Somos íntegros si estamos en nuestras redes sociales? ¿Somos íntegros si tenemos algún tipo de pleito o alguna desaveniencia? Y hay muchos ejemplos. Y en todas las características de nuestra vida tenemos que ser íntegros, sin falta, sin estar completos, vaya. Es como si, un ejemplo que a mí me gustaría ponerte es el de una cadena. Si tú tienes una cadena, tiene muchos eslabones. Y si se rompe un solo eslabón, la cadena ya no sirve. Tú tal vez podrás decir, bueno, pero tiene reparación. Tú puedes tratar de repararlo, pero esa cadena ya no sirve. Si tú tienes una cadena que está amarrando un candado y se rompe cualquiera de sus eslabones, no importa el que sea, ese candado ya no sirve absolutamente de nada porque la cadena se rompió y tú puedes abrir y queda desprotegido lo que tú estabas salvaguardando. Es algo así la integridad. Si te falta un poquito, no importa que sea casi nada, no es entero, no es completo, no logras la meta. Otro ejemplo muy rápido es como aquel maratonista. Imagínate aquellos que corren 50 o 60 kilómetros. A todos se pueden inscribir, pero solo se les da el reconocimiento, independientemente del lugar en que llegues, solo a pocos se les da el reconocimiento de que llegan siempre y cuando terminen la carrera. Imagínate que tú vas a correr una carrera de 50 kilómetros y que pones tu mejor esfuerzo y puedes estar sudando y te duelen los pies, pero al final de cuentas, en el kilómetro 49, a los 995 metros, faltándote 5 metros para terminar la carrera, te desmayas. Tú ya no acabaste la carrera. No importa que tú digas, pero es que son 5 metros. Tú no la acabaste. No importa todo el esfuerzo que hayas hecho. Tú no la acabaste. Es algo así la palabra integridad. Es alguien que es completo, que junta las cosas, que las completa, que las llena a su cabal medida. La palabra justicia que se utiliza en el versículo 2 también, viene de la palabra hebrea tzedek, que significa derecho, equidad o justicia. Es decir, este hombre de verdad es alguien que es derecho, que aparte de ser completo, es justo. Aparte de no tener los defectos, él hace justicia con todos los demás en todas las cosas. Él no hace cosas a medias, él no es imparcial con los demás, él no hace cosas indebidas. Él es perfecto en todo lo que hace y hace las cosas de una manera justa. Y la tercera palabra, que es verdad, viene del hebreo emet, que significa estabilidad, que se puede también traducir como confiabilidad,
como veraz, como firme o como verdadero. Entonces, aquí no solamente está hablando de alguien que es íntegro, que no le hace falta nada y que cuando tiene que hacer algo es justo y recto al hacerlo, pero aparte de todo eso, él habla verdad. Y ya con esto creo que basta para descalificarnos a casi todos, si no es que a todos, al menos a mí sí. Es una medida muy grande, ¿te das cuenta? Es una medida muy alta, pero es lo que Dios nos manda a hacer. Ser hombres de verdad, ser hombres íntegros, ser hombres que no tienen mancha ni defecto. Entonces, esas son otras 3 características que tiene el hombre de verdad. Versículo 3 de Salmos 15 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Este hombre no solamente tiene esas virtudes, sino que evita ciertas actitudes que son contrarias al carácter de Dios. La palabra calumniar viene del hebreo ragal, que significa, en pocas palabras, ser correverdile. Sé que esta palabra es algo confusa, correverdible, así que déjame leerte la definición. Es una persona que es aficionada a los chismes. Entonces este hombre de verdad evita los chismes a toda costa, evita que le hablen mal de su prójimo, evita estar andando hablando cosas secretas o incluso que pueden ser verdad, pero que pueden dañar la reputación de alguien más. La palabra también nos dice, ni hacen mal a su prójimo, y la palabra que se traduce aquí como mal es la palabra raj, con H al final, que significa malo, que alguien que puede meter, que hace agravio, que es avaro o que mete en aflicción. Entonces, este hombre de verdad también tiene estas características. No hace agravio a su prójimo, no hace maldad a su prójimo, no mete en adversidad a su prójimo. Y esto es algo muy difícil a veces, sobre todo nosotros los hombres, de poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros por la naturaleza en la que somos creados, tendemos a tener un carácter mucho más fuerte, mucho más explosivo. Tendemos a ser de un carácter, por la testosterona que manejamos, por la forma en la que Dios nos hizo, tendemos a querer resolver las cosas de una manera a veces violenta, a veces de una manera impositiva. Y Dios dice, no, aquí este hombre de verdad tiene dominio propio, incluso sobre su carácter. Aunque pudiera hacerle el mal a su prójimo, no lo hace. Aunque pudiera dañar a su prójimo, prefiere retraer su mano y no pecar contra su Dios. La tercera parte del versículo dice, ni admite reproche alguno contra su prójimo o su vecino. Y la palabra reproche viene de la palabra hebrea jerpa. Jerpa con K al principio. Y también tiene un significado extraño para nosotros en español, que es contumerlia. La palabra contumerlia significa a esto. Es un oprobio, una injuria u ofensa dicha a una persona en su cara. Se llama contumelia a la injusta violación del derecho al honor del prójimo. En pocas palabras, es una ofensa, pero es cuando tú ofendes cara a cara a alguien. Es como si yo me volteo, aquí tengo a mi prójimo y le empiezo a decir, es que tú eres un tal por cual fulanito de tal, y me doy la vuelta. No sé si te ha pasado a ti algo así. A todos nos molesta que hablen mal de nosotros, ¿verdad? Pero creo que a todos nos molesta más que nos digan cosas y que nos reclamen y que nos den adjetivos descalificativos en nuestra cara. Es algo que yo creo que puede encender al hombre inmediatamente en su ardor y hacerlo molestar. Dice que este hombre de verdad no hace eso. Este hombre de verdad no humilla a su prójimo. Este hombre de verdad preserva el honor de su vecino. Y eso es algo que somos llamados a hacer. Sobre todo hoy en día, con todo esto de las redes sociales, es muy fácil desacreditar a alguien. Un hombre de verdad no hace absolutamente nada de eso. Un hombre de verdad siempre está buscando el bien de su prójimo, no el mal. El versículo 4 dice así, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquí puede parecer un poco contradictorio tal vez porque tú dirás, a ver, se me dice que tengo que amar a mi prójimo como un hombre de verdad,
Pero aquí el versículo 4 está diciendo que cuando él ve a alguien que es vil, este hombre de verdad lo menosprecia. Como que puede parecer un poco contradictorio, pero no es así. Si vemos el significado original del hebreo, nos va a dejar un poquito más de luz. Aquí la palabra vil viene de la palabra hebrea más, con doble A, que significa desdeñar, abominar o aborrecer. Y la palabra menospreciado viene de la palabra hebrea basa, que significa desestimar, despreciable, tener en poca estima. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos a un hombre que abiertamente es rebelde a la voluntad de Dios y que abiertamente comete pecado y hace maldad y en cierta manera lo tenemos que cruzar en nuestro camino, nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, tenemos la sabiduría y decimos, esto es abominable, esto no vale la pena, yo no lo quiero, yo prefiero estar con mi Dios, que es mil veces mejor que estar haciendo el pecado que esta persona dice. ¿Te das cuenta? No se trata que tú te pones en una actitud fariseica y dices, a ver, es que tú eres un pecador, eres una cucaracha, no vales absolutamente nada, eres la persona más insignificante del mundo. No se refiere a que humillemos a las personas, se refiere a que cuando veamos los pecados que ellos hacen, las actitudes que ellos hacen, nosotros no tengamos un corazón que diga, yo quiero hacer eso, sino que tengamos un corazón que diga, eso no es correcto, eso no vale delante de mi Dios, eso es despreciado delante de Él y yo no quiero absolutamente nada de eso. No quiere decir que no te vas a acercar a las personas, pero invariablemente quiere decir que cuando tú veas su pecado vas a sentir un rechazo hacia Él, tú vas a sentir un desprecio hacia todo lo que ellos cometen y tú no lo vas a tomar como algo valioso, sino como algo que no vale la pena. Y eso es bien complicado porque muchas veces como hombres somos tentados cuando tenemos amistades malas, y por eso es importante cuidarlo, dice la palabra de Dios, que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos y que el que se junta con sabios se va a volver sabio, pero también que el que se junta con necios se va a volver necios. Y si nosotros tenemos malas amistades, invariablemente empezaremos a ver sus pecados como algo agradable. El hombre de verdad decide tomar prudencia y guardar su distancia acerca de los pecados y de las personas que no le convienen. La segunda parte del versículo dice, pero él honra a los que temen a Jehová. Y la palabra honra viene del hebreo kabed, que significa sentir peso en un sentido bueno. Cuando tú ves algo numeroso, cuando tú ves algo honorable, cuando tú en cierta manera glorificas, no significa que vas a alabar a tu prójimo, sino que tú vas a tener en mucha estima lo que él hace. Así como cuando viene el pecador y tú dices, yo no quiero hacer absolutamente nada de lo que él hace, porque eso va a ofender a mi Dios. Cuando tú ves a alguien que teme al Señor, ves sus acciones, ves su estilo de vida, ves su forma de vivir, ves su comunión, es algo que tú empiezas a desear, que tú dices, yo quiero ser como él. Fíjate, ese hermano se ve que tiene una buena relación contigo, se ve que es un hombre de oración, se ve que es un hombre que conoce de la escritura, se ve que es un hombre que sabe al derecho y al revés la palabra y que lo vive. Yo quiero ser como él. ¿Te das cuenta? Esa es otra característica del hombre de verdad. Desprecia los pecados de su prójimo y no quiere imitarlos, pero por el contrario admira, glorifica, tiene como honorable el comportamiento de su prójimo que teme a Dios y trata de imitarlo. La tercera parte del versículo dice así, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un hombre de verdad es aquel, la palabra hebrea para jurar es shava, que significa conjurar, exigir, juramentar o jurar solemnemente. Este tipo de hombre es aquel que incluso cuando va a hacer algo, cuando ya dio su palabra y resulta que esto va a ser en contra de él o le va a afectar, él no se retracta. Desgraciadamente hoy en día, y creo que está bien en cierta manera, tenemos que hacer uso de papeles o de documentos legales para poder garantizar
que la otra persona va a cumplir su palabra, ¿no? Tú no vas y compras un auto a la agencia y le dices, bueno, ya es mío, y te dice el vendedor, sí, ya es tuyo, ah, bueno, ya me voy. No, tú vas y dices, oye, pues dame mi factura, porque yo tengo que garantizar que este auto es mío. Antiguamente, y es algo que yo admiro mucho y ojalá pudiéramos ser así, y creo que nosotros como cristianos somos llamados a ser así. Que lo que salga de nuestra boca es algo que nosotros tenemos que cumplir. No tenemos que estar siendo sometidos bajo ningún juramento, ni bajo ningún contrato, ni bajo ningún tipo de documento que nos metas bajo algún tipo de, por así llamarlo, de compromiso, sino que nuestra boca tiene que ser nuestro compromiso más fuerte. Y ojo, no estoy diciendo que por ejemplo cuando te casas pues no des tu firma a la hora de casarte. A lo que yo voy es que somos llamados a ser hombres que cuando digan algo lo cumplan. Que cuando mencionemos algo con nuestros labios tengamos el valor y la integridad de cumplirlo. No importa si esto nos pudiera llegar a afectar. No importa si esto nos pudiera llegar a hacer algo contrario, ¿me entiendes? Es como aquel, no sé si tú llegaste en algún momento cuando eras niño a apostar o a jugar con tus canicas o con tus estampitas y cuando ibas perdiendo, nunca faltaba la personita que decía, no, yo ya no juego, y agarraba sus cosas y se iba. ¿Por qué? Porque precisamente iba perdiendo y él no quería perder sus cosas. Ese niño no es un hombre de integridad. Muchas veces nosotros, aunque parece algo gracioso o jocoso, somos así. Nosotros nos comprometemos a algo, pero cuando vemos las adversidades ya no lo queremos cumplir. Pues aquí Dios dice que el hombre de verdad, aunque ha jurado algo que le va a afectar a él no cambia, él cumple. Él dice, si yo voy a hacer algo, pues ya di mi palabra y voy a ser íntegro y voy a cumplirlo. Versículo 5 dice así, quien no dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí cuando nos está hablando de la usura se refiere a cuando tú das el dinero para poder obtener algún tipo de interés. Es decir, tú prestas cierta cantidad y le dices, te la presto, pero con la condición de que tú me pagues ciertos réditos por esto. Aquí la palabra de Dios está diciendo que este hombre no se presta a hacer escarnio ni a obtener algún tipo de interés de su hermano que está necesitado, ni también dice que cuando está contra un inocente no admite un soborno, no admite un cohecho, que si está en medio de un juicio y sabe, él tiene que juzgar, y viene un rico y está un pobre, y el rico le quiere dar dinero para poder atacar al pobre, este hombre de integridad no lo hace, decide defender la causa del justo. ¿Y cuántas veces nosotros no somos así? Que por algún tipo de interés o algún tipo de dinero cambiamos nuestra postura. Incluso muchas veces por nuestro propio interés personal cambiamos nuestra postura y dejamos de ser íntegro. Dios dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que somos llamados a ser, hombres de verdad. Ojo, con esta reflexión yo otra vez quiero enfatizarlo. Es para ambos. Para chicos y chicas, pero en especial es para los varones. Varones, yo quiero que sintamos una carga por lo que Dios nos está llamando a hacer. Y señorita, si tú estás en una edad de buscar una pareja o para comenzar una relación seria y formal, les recuerda, una relación seria y formal tiene como propósito el matrimonio. No andar de manita sudada, no andar de que es que siento mariposas en el estómago, no. El propósito del noviazgo siempre va a ser el matrimonio, y si no tienes planes de casarte realistas, mejor ni entres en una relación. Pero si este es tu caso, lo que tú tienes que hacer, señorita, es buscar un hombre de verdad. Y como estamos viendo, no es algo que vas a encontrar rápido, ni fácil, ni automáticamente. Tú no puedes, señorita, ir a la esquina y decir, señor tendero, por favor, ¿me puede dar un hombre de verdad? Y él te dice, mira, aquí está tu modelo 2020 del hombre de verdad. No lo vas a encontrar así. Y tú y yo, joven, tampoco podemos ir al supermercado y comprar una especie de vitamina o suplemento o alimento que nos convierta mágicamente en un hombre de verdad.
Es imposible poder convertirse en un hombre de verdad por nuestros propios medios. Para terminar este punto y que va muy unido con el otro, quiero decirte que la búsqueda de un tesoro jamás ha sido fácil. Por definición, las cosas valiosas se encuentran ocultas. No están a la vista para ser tomadas por cualquiera, ni cualquiera las puede hallar. Cuando un pirata tenía su tesoro, él no lo dejaba en lo alto de un monte descubierto para que el oro brillara y cualquiera pudiera ir a tomarlo. Él iba a una isla desierta, cavaba un hoyo profundo, lo escondía y él solo conocía el acceso a ese mapa que él hacía. Nadie más conocía. Entonces yo quiero que tú veas, poder encontrar un hombre de verdad o llegar a ser un hombre de verdad no es algo fácil, ni algo que podamos encontrar de manera rápida, y mucho menos que podamos tener por nuestros propios medios. Como recordarás, nuestro tema se llama Un tesoro desconocido y el camino hacia él, y esto es lo que vamos a ver precisamente en el punto número 2. Pon tu vista por favor en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 9 y vamos a darle lectura. Dice así: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi propio corazón, limpio estoy yo de mi pecado? Espero que con todo lo que leímos de Salmo 15 en el punto anterior, el propósito que yo tenía con esto es generar una carga en tu corazón, joven. Espero que tú puedas ver que el estándar que se nos pide cumplir a los hombres es un estándar demasiado pesado y alto. Y si somos sinceros, realmente genuinos, si nos quitamos todas las máscaras, si quitamos de en medio de nosotros la mentira, pudiéramos decir que es algo imposible de cumplir. Y esto es porque cada uno de nosotros conocemos nuestro interior. Cada uno de nosotros conoce la corrupción que habita en nosotros. Yo siempre les digo, ¿tú te crees un hombre de verdad? Y este ejemplo no es mío, pero me encanta ponerlo. No, pues que sí. ¿Estarías dispuesto a que conectáramos una máquina a tu cerebro y pudiéramos ver todos los pensamientos que has tenido y que en esa sala donde se proyectaran tus pensamientos estuvieran tus padres, tus familiares, tus amigos, los que te conocen? ¿Estarías dispuesto? Yo creo que nadie se atrevería a decir, sí, yo sí acepto. ¿Por qué? Porque sabemos que somos corruptos, de que dentro de nuestro interior la naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Y algo que tenemos que entender, dos cosas: o somos cristianos que no estamos siendo comprometidos con nuestro crecimiento espiritual y la santificación, o no hemos nacido de nuevo. Eso es algo que yo quiero tocar el día de hoy muy fuertemente. Muchas veces podríamos estar dentro de la iglesia, podremos estar aquí, incluso viendo las predicaciones fielmente y todo lo que tú quieras y mandes, pero tal vez no has nacido de nuevo. Y si no, recuerda que tenemos que hacer eso para poder entrar al reino de Dios. Es imposible acceder al reino de Dios por nuestras buenas obras. Y cristiano, si tú has nacido de nuevo pero estás llevando una vida en derrota, no creas que ya la libramos, no creas que ya estamos del otro lado. Al contrario, recuerda que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho. Y cada vez que nosotros escuchamos una palabra, cada vez que nosotros escuchamos una recomendación, una exhortación de algún hermano que viene de parte de Dios y no hacemos caso, es juicio que nosotros ponemos sobre nuestra cabeza. Algo que quiero mencionar muy rápidamente: nosotros vamos a recibir juicio o vamos a entregar cuentas dependiendo de las circunstancias y de las situaciones en las cuales nosotros vivimos. Dios no va a juzgar en cierta manera, o no le va a pedir, como en la parábola de los talentos, cuentas a un hombre que tuvo la oportunidad de escuchar varias veces el evangelio y tuvo recursos, y él fue alguien que no quiso atender a la voz de Dios, aquel que solamente escuchó una vez. Imagínate que los dos nacieron de nuevo, pero esta persona no tuvo los recursos ni tuvo quien le discipulara. Tal vez esta persona pudo tener un menor crecimiento que esta persona, pero las posibilidades y las oportunidades que tuvo esta persona son muchos más, y Dios le va a demandar más a esta persona. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si constantemente tú estás escuchando de la palabra de Dios y estás escuchando que Dios quiere que cambies y Dios te está diciendo arrepiéntete y no seas un cristiano que sea tibio, ya deja de ser un cristiano que es un niño y pasa a ser un adulto, y nosotros no lo queremos hacer, Dios nos va a juzgar por eso. Dios nos va a pedir cuentas de todo eso.
regresando al punto de que yo te decía que es imposible que podamos cumplir este estándar por nuestros propios medios, quiero que veas que esto es muy pesado y difícil de hacer. Uno puede, como joven, tratar de autoanimarse y decir, está decidido, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente, yo ya no quiero ser así, yo quiero ser ese hombre de verdad, yo quiero ser ese hombre íntegro, hoy voy a luchar con todas mis fuerzas para poder vencer la tentación, el pecado que mora en mí, la maldad en mi interior, yo voy a ser ese hombre de verdad. Puedes tener mucha motivación y eso es bueno, porque la primera cosa que debemos de cumplir es tener una disposición de cambiar. Pero si solamente nos basamos en nuestras propias fuerzas, joven, temo decirte que no llegarás muy lejos por tus propios medios. Tratar de vencer la corrupción interior luchando en nuestras propias fuerzas es como querer salir de un pantano. Tú puedes poner todo el empeño y todas tus fuerzas, pero la fuerza que tú utilizas con tus pies para tratar de salir del pantano es la misma fuerza que te va a empujar hacia el fondo del pantano y no te va a dejar salir. Cada paso que tú trates de dar por tus propios medios te va a hundir más. De hecho, estos versículos nos enseñan ese principio. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de mi pecado? Yo creo con certeza que nadie puede decir, yo he hecho eso. Absolutamente nadie. Nadie puede decir que esta frase ha sido verdad en su vida. Ningún ser humano alrededor de la historia. Yo te podría decir incluso que, y lo digo, escucha toda la frase para que lo puedas entender, ni siquiera el Señor Jesucristo, porque pues Él no tuvo pecado, Él no tenía ningún pecado que limpiar, ¿me entiendes? Él es el estándar más alto, pero fuera de Él, ni siquiera Pablo, Él podría decir, yo he limpiado mi propio pecado y estoy limpio de Él. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie, absolutamente nadie puede decir esta frase con verdad. Nadie puede decir yo he limpiado mi pecado y sentirse realmente íntegro de haberlo dicho y cumplido. Entonces, ¿qué sentido tiene luchar o cuál es el propósito de esta enseñanza? Si yo no puedo limpiar mi corazón aunque lo quiera con todas mis fuerzas y lo busque, tú dirás, pues ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué luchar una batalla que es imposible de ganar? Pues precisamente lo que la palabra de Dios quiere en este día es que renunciemos a nuestras propias fuerzas y pidamos ayuda al único que nos puede limpiar el corazón y lavarnos de nuestros pecados. Si bien es cierto que no podemos hacerlo por nuestros medios, también es bien cierto que hay alguien que puede hacerlo que puede hacer esa limpieza de corazón por nosotros, alguien más fuerte, alguien más poderoso, alguien que todo lo puede. El ser humano está corrupto por naturaleza. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en un bebé. Un bebé nace en un estado de inocencia, es tierno, es bonito, pero conforme este bebé empieza a crecer, empieza a mostrar cosas y actitudes que no son propias de la bondad. Tú empiezas a ver que el bebé empieza a hacer berrinche, que el bebé en cierta manera quiere empezar a tratar de manipular a los padres, que empieza a ser egoísta, empieza a crecer y dice todo es mío, 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 y empieza a golpear y a veces hace cosas y le preguntas ¿quién fue? Y el bebé pone su cara inocente y dice yo no fui. El bebé empieza a mentir, empieza a ser agresivo, empieza a ser envidioso. ¿Y quién le enseña esto al bebé? Nadie. Eso lo traemos por naturaleza. Este bebé deja de ser un bebé y empieza a ser un niño, y pasa a ser un adolescente y pierde la inocencia, pasa a ser un joven y luego un adulto. Y tú puedes ver alrededor del mundo, si nosotros fuéramos buenos por naturaleza, como lo dice el humanismo, este mundo no estaría como está. Dime por qué hay tantos asesinatos, tantas violaciones, tanto falta de derecho, tanta injusticia, tanto robo, tanta corrupción. ¿Por qué lo hay? ¿Es por el gobierno? No. Es porque nosotros como seres humanos somos corruptos por naturaleza. Cuando nosotros empezamos a crecer, perdemos la inocencia y entonces dejamos de ser esas personas limpias de corazón. Y si no fuera por la gracia de Dios, joven, escúchame, como decía Jonathan Edwards, si no fuera por la gracia común de Dios, tú y yo seríamos peor que el más miserable de todos los hombres que están en el infierno, 1000 veces más miserables y más malvados y más corruptos.
Es solamente la gracia de Dios la que nos ha permitido no llegar tan lejos como pudiéramos llegar. Acompáñame por favor a Jeremías 2:22 para que veas lo que Dios dice o la opinión que tiene acerca de aquel hombre que cree que puede ser limpio por sus propios medios. Dice así Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es muy fuerte. Dios dice, y lo está hablando de manera metafórica, la lejía es una hierba que se utiliza para limpiar. Dice, aunque tú utilices esa hierbita y utilices jabón, y yo creo que si lo tradujéramos al siglo XXI, aunque uses blanqueador, cloro y cualquier otro desinfectante, hasta el gel de manos y el jabón para limpiar el COVID, tú no podrías quitar tu pecado. El pecado sigue ahí porque está en tu corazón. Versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Aquí Dios está usando un eufemismo, ya les habíamos comentado qué es eso. Es decir, de una forma suave, algo bastante fuerte. Es una forma de decir algo de manera muy política, pero que tiene un significado muy fuerte. Y aquí Dios está diciendo que el pueblo de Israel y que toda la humanidad en general es como una dromedaria que se deja llevar por sus instintos sexuales, que se deja llevar por sus instintos animales y no tiene control. Fíjate cómo dice el versículo 24. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la busquen no se fatigarán, porque en su tiempo de celo lo hallarán. Está diciendo Israel, y no quiero que solamente menciones Israel, quiero que pongamos nuestro nombre, porque realmente esa es la descripción que a nosotros nos concuerda. Somos como una asna montés acostumbrada al desierto, y Dios dice que está llena de lujuria, y que cuando llega el tiempo de celo, aquellos que están buscando a ese animal la van a encontrar muy fácilmente, porque ella voluntariamente está buscando cometer el pecado. Versículo 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Qué triste es esto, pero yo creo que es una realidad que nosotros hemos vivido. Y de verdad, quisiera que estuviéramos enfrente y decir, levanta tu mano para decirte, yo soy el primero en que puedo decir. Yo a veces he dicho así al Señor, Dios, es que tú me has dado el mandamiento, pero yo voluntariamente deseo seguir mi pecado. Eso es muy triste, eso es terrible, eso es malo. Joven, señorita, veamos cómo tenemos una corrupción terrible en el corazón. Tenemos una corrupción que nos lleva a estar pecando contra el Dios 3 veces santo. Versículo 26 dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbrame. Aquí está hablando de la idolatría, y ojalá no pasemos esto por desapercibido. Tal vez tú dirás, bueno, yo no tengo un ídolo, yo no le rezo a ningún santo, tú puedes revisar mi casa, ni siquiera una estampita vas a encontrar. Pero ¿qué de los ídolos de nuestro corazón? ¿Qué de aquellas cosas que toman el primer lugar antes que Dios en nuestra vida? ¿Qué de ellos? Eso también es un ídolo, joven, eso también es un ídolo, señorita. Si tú le das más importancia a tus padres, a tus hermanos, y tengo que decirlo porque hay casos, perdón, no quiero señalar a nadie, pero que ponen a su novio encima de Dios o a su novia encima de Dios. Eso es un ídolo. Y sé que es fuerte la palabra, pero si no menciono esto, si yo no quiero que Dios en algún momento me llame a cuentas y me diga, Jonathan, tú no mencionaste lo que tenías que mencionar y que sabías que sucedía. Yo quiero estar limpia, como decía Pablo, de la sangre de todos ustedes. Y lo digo porque los amo. Los amo, chicos, y quiero que la palabra de Dios nos confronte, porque si no nos confronta la palabra, no podemos transformar. Hay muchos jóvenes y señoritas que ponen su relación sentimental, incluso con incrédulos,
antes que a Dios, y eso es un ídolo. Eso claramente es un ídolo. Versículo 27 dice, versículo 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Y esto parecería una alegoría, pero no lo es. Dios está diciendo, así como tú tienes muchas ciudades, así tienes muchos ídolos. Y yo creo que esto también aplica el día de hoy. Tenemos muchos ídolos respecto a en cómo gastamos nuestro tiempo. ¿Tú quieres ver lo que es valioso para un hombre? Ve en qué gastas su tiempo. Examina en qué gastas tu tiempo. Y si dentro de ese tiempo que tú gastas no está tiempo para comunión con Dios, todo lo demás viene a ser un ídolo. Sé que lo he mencionado, pero volveré a decirlo. La frase del pastor Piper. En el día de juicio, Twitter y Facebook van a servir como evidencia para demostrar que la falta de oración y escudriño de la palabra no fue por falta de tiempo. Si nosotros gastamos más tiempo en nuestras redes sociales que en buscar a nuestro Dios, chicos, estamos en un tremendo error. Tenemos un ídolo muy fuerte ahí que tenemos que quitar. Versículo 29 dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Yo quiero que veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Atended, como dice la palabra, atended hoy la palabra de Jehová. No sea que Dios llegue a un punto en el cual diga suficiente, basta. Oh generación, atended vosotros palabra de Jehová. Jóvenes, señoritas, atendamos la palabra del Señor. Ya pusimos el estándar y ya vimos que es difícil. Ya vimos que es imposible poder cumplir el estándar. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué esperas? Dame la solución. Claro que hay solución en Cristo Jesús. Pero por último quisiera que veamos, antes de dar la solución, ver cómo es que sucede esto. Jeremías 30:12 dice así, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. Yo quiero que tengamos aquí todo esto en cuenta. Dios menciona todo esto, ¿sabes con qué propósito? Para desarmarnos, para humillarnos, para destruir el yo interior. Porque miles e incontables de veces nosotros hemos tratado de hacer el bien por nuestros propios medios. E incluso nos creemos buenos, decimos, yo sí soy bueno, yo no soy tan malo. Chicos, si no es por Dios de verdad que estamos reprobados delante de Dios. Para poder venir a Dios tenemos que venir humillados, tenemos que venir contritos, tenemos que venir y decir, Señor, yo no puedo hacerlo. Mis medios no me alcanzan, Dios. Ya lo intenté 1000 veces, ya lo traté de hacer y yo no puedo obedecerte por mis propios medios. Yo no puedo ser bueno por mis propios medios. Te voy a decir algo bien cierto. Si tú no te has visto merecedor del infierno, tú no has nacido de nuevo. Te lo voy a repetir. Si tú no te has visto merecedor del infierno, tú no has nacido de nuevo. Porque solamente cuando tú ves tu pecaminosidad, cuando tú ves lo malo que tú eres, vas corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces es cuando puedes nacer de nuevo. De ahí viene el arrepentimiento, cuando vemos lo sucio y miserables que podemos ser. De ahí es donde Dios viene la salvación. Pero, ¿qué crees? Tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios lleno de amor, de piedad y de misericordia. Acompáñame a leer, por favor, Jeremías 30:17. Dice así, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acordaba. ¿Te acuerdas cómo dice en el versículo 12 de Jeremías 30 que la herida es incurable? ¿Pero qué crees? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Dice, yo voy a hacer venir sanidad para ti y Dios mismo va a sanar nuestras heridas. Ezequiel 11:19 trata con el problema principal del hombre. ¿Te acuerdas que te decía que tenemos un corazón corrupto?
Ezequiel 11:19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, gloria a Dios. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Te das cuenta que para poder llegar a ser un hombre de verdad requerimos de la ayuda y de la intervención de Dios? Para poder encontrar ese gran tesoro, las instrucciones están precisamente al pie de la cruz. Están al pie de aquel lugar donde nuestro Señor Jesucristo murió por todos los pecadores. Pero algo que es muy importante decirte: si tú no vienes a Cristo humillado, si tú no reconoces, Dios no te puede salvar. No se trata de que repitamos una oración, se trata de que nosotros de verdad podamos ver en nuestro interior que no podemos ser salvos. Y para eso es que viene el Espíritu Santo. Chicos, si nosotros somos rebeldes al Espíritu, nuestro corazón se endurece. ¿Por qué? Porque voluntariamente estamos decidiendo alejar a Dios de nuestra vida. Yo quiero leerte el pasaje para terminar, más grande o más conocido de la palabra de Dios, pero quisiera darle una rápida explicación a lo que significa. Tenemos en Juan, a partir del versículo 1, cómo Nicodemo se acerca a Jesucristo para decirle: Señor, yo sé que tú vienes del cielo, porque nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Y Jesucristo le empieza a decir: de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. En el versículo 4 dice así: Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dijere: os es necesario nacer de nuevo. Esto es muy fuerte, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Rápidamente, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Así como para tu nacimiento, Nicodemo, tú no pudiste hacer absolutamente nada, porque tú naciste por voluntad de tus padres, porque ellos quisieron que tú nacieras. Ninguno de los que estamos aquí en esta tierra dijo: hey, yo quiero nacer, por favor, háganme nacer. No, tú y yo somos producto de la voluntad de nuestro padre y de nuestra madre, que ellos quisieron y se juntaron y nacimos nosotros. Y Dios dice: así como tú naces de esa manera aquí en esta tierra, tú para nacer no puedes nacer por tu propia voluntad, viene por cuestión del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene y redarguye y quita esa dureza de corazón y te muestra el pecado, es cuando tú puedes nacer de nuevo. Pero eso es algo que el Espíritu hace. Y es algo que no es un proceso sistemático que tú puedas hacer, no es una oración que tienes que repetir. Así como el viento se mueve libremente, así el Espíritu se mueve para poder hacer salvos a las personas y mostrarles el significado de su pecado para que puedan ir a Cristo arrepentidos. Dice el Señor que si no, nadie subió al cielo, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me pregunto, ¿por qué una serpiente? Acompáñame rápidamente al Números 21, donde viene este pasaje glorioso del que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice Números 21, vamos a leer desde el capítulo 1. Cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó su voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y aquí es donde viene el pecado de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová dijo, y Jehová envió en medio del pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y ve la solución que está dándole Dios. Ellos hacen un voto con Dios, Dios les da la victoria, ellos se desaniman y empiezan a murmurar contra Dios y dicen, Dios, ¿para qué nos subiste? ¿Por qué no nos dejaste en el pecado? ¿Para qué, Dios? O sea, ¿para qué otra vez este desierto? Oye, es más, ya estamos hartos de este maná. Chicos, el maná era un alimento que Dios hacía caer del cielo para que el pueblo se alimentara. Era un alimento saludable, era un alimento rico. Pero ellos dijeron, yo ya estoy harto del pan que tú me das, Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? Dios, yo ya estoy harto de tu palabra. Yo ya no quiero nada de tu palabra. Ya no quiero saber nada de ti. Es terrible. Recuerden, Israel pecó, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios les envía serpientes como castigo. Dice como serpientes ardientes. Y estas serpientes eran venenosas y mordían a los israelitas en medio del desierto y no tenían forma de ser curados. Ellos van a su única solución, que es Cristo, que es Dios, perdón, y Él les dice, levanta una serpiente. Ve el versículo 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Te recuerda algo esta serpiente levantada en medio del desierto? Yo quiero que uses tu mente. ¿Te recuerda algo? Yo espero que sí. Esta serpiente levantada en el desierto era una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate el panorama de los israelitas en medio del desierto. No existía antídotos, no existía vacuna contra la mordedura de serpiente como el día de hoy. Su muerte era inminente y segura en medio de un lugar desértico donde no había comida, donde no había agua, donde no había sombra, donde no había dónde recurrir, donde no había ningún tipo de esperanza. ¿Cuál fue la solución? Voltear a ver esa serpiente de bronce. Y no decía, tienes que tocar la serpiente o tienes que correr hacia la serpiente, no tienes que tocar la serpiente. Solamente tenías que ver la serpiente para ser sano, para ser libre de ese pecado y poder obtener la sanidad. Y pasa exactamente lo mismo con Cristo. ¿Y por qué dirás una serpiente? Porque recuerda, dice la palabra de Dios, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo en esa cruz se hizo una serpiente, se hizo pecado. La serpiente siempre ha representado la maldad desde Génesis. Pero recuerda que cuando Dios decidió que Cristo muriera en la cruz, viene ese gran y glorioso intercambio en donde mis pecados le son pasados a Cristo Jesús y su justicia me es pasada a mí. Entonces ahí tienes al Cordero de Dios llevando el pecado del mundo. Y cuando el Cordero de Dios literal lleva en su carne el pecado del mundo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces Cristo Jesús fue levantado en una cruz, fue levantado, fue crucificado, fue muerto, ese inocente, aquel que no tenía ningún tipo de mancha, aquel que era perfecto en todo camino, aquel que era perfecto en santidad, fue levantado y fue hecho pecado. Y cualquiera que mira a él en arrepentimiento diciéndole, Señor, yo soy como ese israelita que me ha picado esa serpiente, que estoy a punto de morir, que no tengo ningún tipo de solución, que no tengo ningún tipo de antídoto, que no tengo ni siquiera una palmera donde refugiarme para morir en paz.
aquel que mira esa serpiente, aquel que mira aquel que fue hecho pecado por nosotros, entonces puede llegar a ser sano y puede llegar a vivir, porque ese es el evangelio de Cristo Jesús, el inocente muriendo por los injustos. Y después viene ese versículo de Juan 3:16 que todo mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres ser un hombre de verdad, joven, tienes que acudir a Cristo. Si no has nacido de nuevo, tienes que acudir a Cristo. Y tal vez tú digas, oye Jonathan, pero es que yo ya acudí, yo ya soy salvo, yo ya nací de nuevo, pero no puedo ser ese hombre de integridad. El resultado y el remedio es el mismo. Corre a Cristo. Tú no vas a hallar fuerza en tus propios medios. Tú no vas a poder cumplir toda esa lista de estándares que hemos mencionado sin la ayuda de Cristo. Es imposible. Cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos que correr a la santificación, pero es a través del Espíritu y mirando a Cristo. ¿Qué decía Pablo? Yo mismo no digo que ya lo he alcanzado todo, pero puestos los ojos en Cristo Jesús, prosigo a la meta. Proseguir a la meta. Si tú quieres proseguir a la meta, pero no ves a Cristo, no vas a poder recibir esa fuerza, no vas a poder recibir esa sanidad, ese poder para vencer el pecado. No vas a poder. Si tú lo quieres hacer por tus propios medios, incluso si tú, chicos, si nosotros leemos y orando, creyendo que eso es lo que nos va a dar poder para vencer el pecado, no va a servir de nada. Nosotros debemos de orar y de leer creyendo que Cristo es el que nos va a dar poder para vencer el pecado. La Biblia no es una especie de libro mágico, metafísico que nos va a dar poder, no. Es la palabra de Dios, es de quien se habla en la Biblia, el que nos va a dar poder. Nuestra fe debe estar puesta siempre en Cristo. Y si tú eres un cristiano que ha estado viviendo una vida que no corresponde al llamamiento santo que has recibido, te digo exactamente lo mismo. Mira a Cristo Jesús levantado en esa cruz, muerto por nuestros pecados, y vive. Vive. Porque todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, todo aquel que en Él cree no se pierda ni se perderá, pero tendrá vida eterna. Si nosotros queremos llegar a ser ese hombre de verdad, queremos encontrar ese tesoro escondido, las instrucciones están al pie de la cruz, volteando a ver a aquel que hace más de 2000 años vivió una vida perfecta, vivió una vida íntegra, murió por nuestros pecados y resucitó. Si Cristo venció la muerte, puede vencer nuestro pecado, puede vencer nuestra obstinación, puede vencer todo lo malo, pero es solamente a través de Cristo Jesús, es solamente a través de aquel que se hizo pecado por causa de nosotros. Si tú no tienes a Cristo, ven en arrepentimiento y fe a Él. Y si tú ya tienes a Cristo, pero no has tenido una vida en victoria, vuelve a Cristo Jesús. Algo muy importante, y con esto termino. Jóvenes, el Evangelio es el misterio más grande de Dios. El Evangelio no es algo que escuchaste una vez en tu vida y que nunca más vas a ocupar. El Evangelio es algo que constantemente tienes que predicarle a tu alma. Alma mía, como le decía David, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, todo su santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te hace rejuvenecer como el águila. Chicos, si tú estás teniendo una vida, estás teniendo un pecado que no puedes vencer, corre a Cristo. No trates de vencerlo por tus propios medios. Corre a Cristo Jesús. Somos llamados a ser hombres de verdad. Y sin duda es una etiqueta, un estándar difícil de llenar. Pero tenemos un Dios poderoso que puede hacerlo. Tenemos un Dios que puede ayudarnos a cumplir la medida de lo que Él nos ha mandado a hacer. Yo espero que nosotros como varones empecemos a ser esos hombres de verdad. Y señoritas, ustedes también son llamadas a ser mujeres de verdad. Pero quiero llamarte a esta reflexión. Busca un hombre de verdad si es que es tu tiempo, y si no, no estés buscando absolutamente nada todavía. Espero que este tiempo haya sido de bendición para sus vidas. Yo les ruego que sigan orando por nosotros, sigan orando por los pastores, sigan orando por cada aquel que tiene la responsabilidad de predicar.
que Cristo Jesús se nos muestre y que de tal manera que podamos predicar fielmente el Evangelio del Señor. Si tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de problema, por favor, les ruego y les suplico, háblenos, estamos para servirles. Que la paz del Señor esté con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de Moni y de su servidor. Dios les bendiga, chicos. Estamos en sus órdenes y nos vemos la próxima.